Epílogo. Sobre Judas y Pablo de Tarso. El Evangelio del Reino para el siglo XXI estaba listo y corregido, sin epílogo. Pero un mes después se me ocurrió contar lo siguiente. Terminada una primera parte, se imponía encarar la segunda. Ya había iniciado el tomo 2 con la última cena y la hermosa lección del lavado de pies, al que Pedro, siempre Pedro, se negó rudamente al principio y aceptó finalmente cuando el maestro le dijo que quizá no entendiera lo que estaba por hacer. Pero más adelante conocerás el sentido de estas cosas. Asegurándole a Pedro que si no te lavo los pies, no participarás conmigo en lo que estoy a punto de realizar. Es interesante advertir que según el libro de Urantia, los apóstoles entraron al recinto preparado para la cena antes que el maestro, quien se demoró conversando con los dueños de casa y dudaban y discutían sobre los sitiales a ocupar, cuando Judas decidió sentarse en el lugar de honor a la izquierda del diván que ocuparía Jesús, lo que provocó la ira de varios. Tras el lavado de pies, el maestro les explicó el sentido de la enseñanza que quería transmitirles. Dijo: en verdad, quiero que entiendan que un servidor no es más grande que su señor, ni el enviado es más grande que aquel que lo envía. Les mostré en mi vida con ustedes cómo se ha de servir, y benditos sean los que tengan el valor misericordioso de servir así. Pero, ¿por qué les cuesta tanto aprender que el secreto de la grandeza en el reino espiritual no se parece a los métodos del mundo material? Les recordó que unos minutos antes de que él entrara en la sala para la última cena, ese jueves 6 de abril del año 30, en casa de los padres de Juan Marcos, los apóstoles habían estado discutiendo por los sitios en los que se ubicarían, si más cerca o más lejos, si a la derecha o a la izquierda del maestro. Dijo Jesús que esos honores los buscan los fariseos y los hijos de este mundo, pero no debería ser así entre los embajadores del reino celestial. ¿No saben que en mi mesa no hay ningún lugar de preferencia? Comprendan que amo a cada uno de ustedes como a los demás. El hecho es que en un momento sentí la necesidad de agregar este epílogo al tomo 1, porque ahora no tengo claro si una continuación, un tomo 2, será necesaria. El objetivo de esta primera parte era mostrar al Cristo viviente, sus enseñanzas básicas sobre el amor a Dios y al prójimo, la filiación con el Padre y la decisión de construir la fraternidad universal. Una visión de la vida y enseñanzas del Maestro que Pablo de Tarso no pudo transmitir a la posteridad porque, a pesar de ser quizás el más lúcido e ilustrado de los seguidores de Jesús en ese tiempo, no había compartido con él nada de su predicación y vida en la carne. Volvamos un poco hacia atrás. Debo contarles que se me presentó la idea de escribir un nuevo evangelio cuando, leyendo el libro de Urantia, casi al final me encontré con la siguiente exclamación: ha llegado el momento de presenciar la resurrección simbólica del Jesús humano desde su tumba en medio de las tradiciones teológicas y los dogmas religiosos de los últimos 20 siglos. ¿Qué servicio trascendente haríamos a través de esta revelación si el Hijo del Hombre fuera recuperado de la tumba de la teología tradicional y presentado como el Jesús vivo a la iglesia que lleva su nombre y a todas las demás religiones? Allí fue que por inspiración sentí que debía encarar esa tarea, pero a medida que trataba de ordenar esa inmensidad de información, tantas veces contradictoria, o que recorría andariveles separados, como vidas paralelas, intentaba yo alejar de mí ese cáliz por considerar que me excedía y no tenía una razón objetiva para hacerlo. Hasta que un día comencé a escribir, a seleccionar párrafos y a ordenarlos en un formato que consideré interesante. Pensé que al fin de cuentas lo haría porque era importante para mí reencontrarme con las enseñanzas del Maestro y asimilarlas. Y si además luego el resultado le sirviera a otros, tanto mejor. Cuando se acercaba el momento de encarar la traición a Jesús,
Yo venía releyendo el Evangelio de Judas y comprendiendo que el maestro le había revelado mucha información que incluso los comentaristas que publicaron el libro ni siquiera entendían desde sus puntos de vista. En ese Evangelio apócrifo, ante la pregunta de Judas, ¿muere el espíritu humano?, dijo Jesús: por eso es por lo que Dios ordenó a Miguel entregar a los hombres sus espíritus en préstamos, de manera que puedan rendir culto. Pero el Gran Uno ordenó a Gabriel dar a la gran estirpe espíritus que no estuvieran sujetos a señor alguno, es decir, el espíritu y el alma. Más allá de que entiendo que se hace referencia al libre albedrío otorgado a la humanidad, al mencionar espíritus y almas que no estuvieran sujetos a señor alguno, vemos que aparecen Miguel y Gabriel siendo mencionados en las aclaraciones del Evangelio como dos destacados arcángeles. Hoy sabemos que en realidad son Miguel de Nevadón, Cristo Miguel o el propio Jesús encarnado, y su segundo en el universo, Gabriel de Salvington. Información esa que para que a Judas le sea revelada implica que estaba en un nivel conciencial muy superior al de los demás discípulos. En la publicación, y le pusieron por nombre Manuel Yo Soy Sananda, de la saga de las Bitácoras del Fénix, dictado entre el 6 y el 13 de agosto de 1989, texto que apareció ante mí en internet en ese mismo momento en que me debatía sobre cómo encarar el tema Judas. Allí encontramos narraciones similares a las ya expuestas, muchas coincidentes con las contadas por el libro de Urantia y algunas otras novedosas. De entre ellas hay dos que merecen ser agregadas a este epílogo del tomo 1. En prevención de que quizás no salga a la luz un tomo 2, y es necesario que sean aclaradas. En primer lugar, se narra la confirmación de que Judas no fue el traidor que las iglesias occidentales y el libro de Urantia describieron. Efectivamente, las primeras palabras que se leen y con mayúsculas son las siguientes: con mi mano yo bendigo estos escritos y sobre la verdad pongo mi sello. El nombre Judas Iscariot estará de aquí en adelante en el brillo de la verdad. Judas Iscariot no me traicionó, fue mi más querido amigo durante toda mi vida. Sananda se presenta aclarando que en adelante será referido como Emanuel, que fuera el verdadero nombre con que fue bautizado y que significa Dios con nosotros. Si bien esto lo mencioné al comienzo del Evangelio, preferí mantener la tradición de nombrarlo como Jesús porque el trabajo está dedicado a aquellos que siempre lo nombraron así, y ahora lo que debíamos era mostrarle la verdad de sus enseñanzas distorsionadas. En la introducción, Sananda hace referencia a que la publicación tiene como objetivo esencial limpiar el nombre de Judas tras 2000 años, en virtud de que en el tiempo presente, siglo XXI, próximo a la ascensión planetaria y el ingreso al reino, la verdad debe salir a la luz. El libro es de finales del siglo XX, en realidad, cuando fue dictado a la chela Dharma y lleva la autoría de Sananda y de Judas Iscariot. Explica en esa introducción sobre el resguardo de los textos escritos por Judas, su conservación y las muertes producidas sobre quienes los custodiaban, buscando evitar que tomaran estado público. En un párrafo expresamente indica: Judas Iscariot fue un querido discípulo mío. A pesar que este hermoso no estuvo conectado de ninguna forma con la traición, como ustedes ven, él ha sido falsamente menospreciado como un traidor de mí mismo. El horrible acto de traición fue realmente ejecutado por uno de la casa Iscariot, llamado Judá. ¿Y quién es este personaje? Estén atentos a no confundir uno con otro en la explicación que sigue. Parece que Judas, que tenía a su cargo manejar los dineros del grupo apostólico y acostumbrado a tener un muy buen pasar durante su vida anterior, en algún momento decidió desviar algo de esos fondos para permitirse una vida más desahogada y quizás algunos pequeños lujos por sobre el resto.
Y parece que Judá, hijo del fariseo Simón Iscariot, se enteró y fue a contárselo a Emanuel, con la esperanza de una buena recompensa que ni le fue prometida ni recibió. Eso lo enojó en gran manera con el maestro porque ambicionaba dinero. Emanuel entonces llevó a Judas al desierto. Durante 3 días le habló sobre lo correcto e incorrecto, al punto que Judas se arrepintió y comenzó nuevamente a trabajar en forma muy cuidadosa. Quizás allí tuvo lugar parte de lo que el Evangelio de Judas refiere. Al mismo tiempo, Judas llevaba unos escritos donde registraba las enseñanzas y los acontecimientos principales que el maestro venía realizando, pero ese material fue robado. Entonces fue a contarle a Emanuel lo sucedido, quien se enojó y lo reprendió de esta forma: de verdad te digo, Judas Iscariot, tendrás que sufrir peores cosas que el sufrimiento de que te hayan robado tus escritos de mis enseñanzas y mi vida. Tú serás acusado injustamente de traicionarme. Y continuó Emanuel: eso durará por más de 2 milenios, y debido a Simeón, el fariseo, veremos que así sea. Su hijo, Judá Iscariot, será el culpable de delinquir, porque él es como su padre, Simeón Iscariot, un fariseo que quiere quitarme la vida. Él es quien ha robado tus escritos y se los llevó a los escribas y a los fariseos para que ellos puedan juzgarme y asesinarme como consecuencia. Él recibió 70 piezas de plata por tus escritos y va a recibir otras 30 piezas de plata cuando haga posible entregarme al alguacil. Ahora deja tu remordimiento a un lado, porque tú escribirás mis enseñanzas y todo lo relacionado con mi vida por segunda vez, y agregarás más a eso, muy después en el futuro. El tiempo llegará cuando tus escritos sean revelados, es decir, en 2 veces 1000 años, cuando eso sucederá. Y esa revelación es el texto arriba mencionado, y le pusieron por nombre Emanuel, yo soy Sananda. En la página 109 se narra el momento de la traición supuesta. Mientras que él estaba todavía hablando, miren, Judá Iscariot, el hijo del fariseo, llegó, y con él un gran número de personas enviadas por los altos sacerdotes y los ancianos de la gente. Estos portaban espadas y palos con puntas de lanza. Judá Iscariot les tenía que dar a ellos una señal, como habían planeado el arresto, y él les había dicho a ellos: miren, yo lo halagaré y confundiré como si yo estuviera arrepentido de los pecados de mi vida, y como señal de mi halago habrá un beso. Y pongan atención, a aquel que yo bese, ustedes lo deben apresar. Él entonces avanzó hasta Emanuel y dijo: yo te saludo, maestro, quien me permite arrepentirme de mi antigua vida, de forma tal que yo seguiré tus enseñanzas. Después él avanzó hasta Emanuel y le dio un beso en la mejilla. Emanuel le dijo: amigo mío, ¿por qué has venido a decirme una mentira, dado que en tu mente arde la traición? Este evangelio para el siglo XXI está contribuyendo a aclarar esa acusación a Judas y poner luz de verdad sobre el asunto. Dice Sananda: será solo después de 2 veces 1000 años que un hombre insignificante saldrá del escondite, aquel que reconocerá mis enseñanzas como verdad y las difundirá valerosamente. No creemos que se refiera a nosotros, pero no imaginamos a quién. La segunda de las narraciones que deseamos comentar del libro que estamos citando tiene relación con quien conocemos como Pablo de Tarso, San Pablo para los católicos y Saulo o Saúl en el origen. Dos veces Emanuel se le presentó a Saulo, una antes de la crucifixión y otra después. Saulo perseguía a todos los seguidores del Maestro. En el capítulo 17 de la publicación citada, es Judas quien está dictando a la Chela Dharma parte de los textos que había escrito y ahora se darían a la luz. Bajo el título Saúl,
se lee: un gran enemigo se ha levantado contra ti, un hombre llamado Saúl. Él echa espuma de rabia contra ti y tus discípulos y pronuncia grandes amenazas contra ti. Él emite intimidaciones contra tus discípulos y contra quienes creen en tus enseñanzas. Él tiene cartas escritas a las sinagogas en todas las naciones para que aquellos que sigan tus nuevas enseñanzas sean amarrados y llevados arrestados hasta Jerusalén. No importa si se trata de un hombre, mujer o un niño, porque todos ellos deben ser ejecutados. Y luego cuenta cómo Emanuel les dice: no teman, el tiempo pronto llegará cuando Saúl pensará de manera contraria a sus malvados pensamientos. Y decide asustarlo, esperándolo en un camino que sabía que tomaría. Tengamos en cuenta que ya había sido crucificado, por lo que la aparición sería como ver a un fantasma. Y así sucedió. Al verlo venir, Emanuel le gritó: Saúl, Saúl, ¿por qué persigues a mis discípulos? El aludido cayó al suelo, lloriqueando y preguntando sin creer: ¿quién eres tú que me hablas de esa manera? Emanuel respondió y dijo: yo soy Emanuel, quien tú persigues en tu odio, al igual que haces con mis discípulos. Levántate y ve a la ciudad, y déjalos que enseñen de acuerdo a cómo ustedes están concebidos para vivir. Saúl estaba muy asustado y dijo: pero tú eres el que fue crucificado, así que estás muerto y hablándome como un fantasma. Emanuel no respondió, giró y regresó a Damasco. Antes de irse, les había lanzado un fuego, preparado con una mezcla de pólvora, según dice Judas, una luz tan luminosa que dejó ciego a Saúl. Fue llevado hasta su casa por sus amigos, que también estaban conmocionados. Saúl no comió ni bebió por 3 días y fue visitado por un discípulo de Emanuel, que lo instruyó en la nueva enseñanza del reino para que empezara lentamente a entenderla. Pero hubo otro episodio anterior en el que Emanuel se cruzó con Saulo. Aquí es necesario contar que llevaba yo unos 6 meses escribiendo el Evangelio para el siglo XXI, sin entender muy bien el fin que el trabajo tendría, ni si infringía derechos de autor al tener muchas citas, o sobre cómo debía ser publicado, o si simplemente era una forma de incorporar en mí la enseñanza del Maestro para algún propósito posterior. En febrero de 2024 recibo la inspiración de crear un chat en WhatsApp y al hacerlo elijo el nombre de Escuela de Jesús y el Plan Divino, con el objetivo de explicar los acontecimientos que se están dando en el planeta con la ascensión de Gaia y que constituyen el plan divino y el surgimiento de la nueva humanidad. Para mí, la humanidad fraternal de la que hablaba el Maestro 2000 años antes. Le pido a 2 personas a las que no conocía, más que de otros grupos que me acompañan en la aventura, y así fue que inauguramos el chat grupal o Comunidad Conciencia Unificada, que al día de hoy lleva 5 meses con 2 centenares de integrantes. Almas hermosas que nos acompañan en esta evolución conjunta, aunque no sabemos hasta cuándo, desde luego. Decidimos los 3 integrantes, las 2 hermanas y yo, hacer cada uno una lectura de registros akáshicos y ver si alguna información extra nos guiaba de alguna manera o confirmaba el camino. No puedo revelar lo que a cada una de ellas le fue dicho, pero sí que las 3 personas veníamos cumpliendo una tarea similar durante varias vidas, cambiando de roles, y aquí, viviendo en 3 países distintos, nos habíamos encontrado para continuar esa tarea ancestral sin habernos visto nunca personalmente. Para quienes no tengan conocimiento de lo que significa una lectura de registros akáshicos, brevemente puedo expresar que el akasha, el éter, es como se llama a la biblioteca universal en la que están guardados todos los sucesos del universo, y a los que actualmente cualquiera puede ingresar con cierto entrenamiento, o hacerlo a través de un lector de registros especializado, y recibirá la información que los señores de los registros o guías superiores decidan que puede ser relevante para su evolución como individuo en su propósito de vida actual. Así fue que apareció para mi alma una información definitiva que explicaba muchas cosas.
3 encarnaciones me fueron reveladas. Junto a la certeza de que estaban en mí las energías del maestro Hilarión, Choján del quinto rayo verde de la sanación, la verdad y la justicia, y a la vez director del templo de la verdad etérico de la isla de Creta. Resulta que en una vida en la Edad Media había escrito yo un nuevo evangelio que fue quemado para salvar la vida, según los guías informaron. Si fue por miedo que fue quemado, la información no me enaltecía en verdad. La segunda encarnación que revelaron fue como San Antonio Abad, o San Antón, fundador del movimiento eremítico. Ser eremita en esa época era algo así como retirarse a vivir en las montañas o los desiertos, y hoy en día en lugares alejados de los centros poblados, tal como vivo ahora, en una isla del delta entrerriano, lugar al que según la lectora de registros llegué de la mano de Sananda, según la imagen que le fue presentada. Y la tercera sorpresa vino cuando la lectora me comunica que antes que San Antón habité el cuerpo de Saulo, a quien el libro de Urantia, Abner y Emanuel hacen responsable de haber distorsionado las enseñanzas verdaderas del maestro. Y ahora, casualmente, yo estaba reescribiendo. En una canalización que circula por las redes, el maestro Hilarión cuenta que cuando vivió como Pablo de Tarso, perdió la posibilidad de ser un discípulo de Jesús, de lo que hasta hoy se arrepiente. Yo sí que sé lo que es el arrepentimiento, refuerza, y cuenta que un día se vistió con sus mejores ropas y joyas, digamos que era de la clase alta, y fue hasta el Jordán a escuchar a Juan el Bautista, porque era un estudioso de las Escrituras y quería acercarse a ver quién era el Mesías del que tanto se hablaba. Cuenta Hilarión que cuando vio a Juan el Bautista se dijo para sí que alguien que tuviera a ese embajador tan pobre en su aspecto y presencia no podía ser el verdadero Mesías, y se retiró desilusionado. Para terminar, voy a transcribir algunas líneas del libro de la página 101 que narran el primer encuentro del maestro con Saulo, Pablo de Tarso o San Pablo, como le llamen según vuestra pertenencia. Mientras que Emanuel terminaba su discurso a los que estaban reunidos con él, un hombre llamado Saúl vino a él y dijo: «Tú estás predicando herejía, y es extraño para mí escucharte desde el principio. Parece sumamente insensato y tu espíritu parece grandemente confundido». Emanuel respondió con cierta irritación: «¿Cómo puedes tú decirme que yo estoy confundido en espíritu, considerando que eres tú quien está completamente confundido en espíritu? De verdad te digo, Saúl, tú estás persiguiéndome, así como mis discípulos, por causa de mi enseñanza. Pero tú cambiarás de idea, amigo mío. De ahora en adelante tú te llamarás Paulo y viajarás en distintas direcciones. Tú tendrás que sufrir grandemente por haber dicho que mis enseñanzas son herejía y que mi espíritu está confundido. Tú acumularás sobre tu espalda una gran carga por tu falta de entendimiento y por tu insensatez. Tú malentenderás mis enseñanzas y en consecuencia enseñarás falsamente. Tu discurso será confuso y la gente en todo el mundo estará atada por tu falsa palabra y se esclavizarán a ella y venerarán una doctrina de mentiras que tú pondrás sobre ellos. Tú mismo no tendrás conocimiento de lo que harás, pero en el final serás requerido para rectificar lo que perpetrarás en este tiempo». Entonces comprendí por qué estaba escribiendo de nuevo un evangelio, esta vez para el siglo XXI. Abrazos de luz y bendiciones para los que lean y entiendan desde el corazón. Quien pueda oír, que oiga, diría el maestro. Que se haga siempre la voluntad del Padre.